Renovación y juventud son las características que pueden definir la candidatura del Partido Popular que el Comité Electoral de esta formación ha hecho pública de cara a las elecciones autonómicas del próximo 26 de mayo. Una lista encabezada por el actual presidente de la ciudad y en la que solo repiten 5 de sus actuales diputados: Abel Deu, Kisi Chandiramani, Javier Guerrero, José Manuel Ávila y el recientemente incorporado a la Consejería de Economía y Hacienda, Alberto Gatián. En el caso de las novedades destaca la del teniente coronel en situación de reserva, Francisco Perecita, o la del medallista olímpica en Londres, la waterpolista ceutí Lorena Miranda. Buenas noches, martes de pasión, martes santo, martes del encuentro entre la esperanza y el nazareno, que logra proyectar a miles de ceutíes y visitantes la emoción de uno de los momentos más destacados y emotivos de nuestra Semana Santa, que paso a paso ya les estamos llevando en directo a sus casas, allá donde quieran que se encuentren. La huelga en el sector de la limpieza sigue en pie, así lo ha anunciado el Comité de Empresa TRACE tras la reunión celebrada este martes entre la patronal y la administración. Según los representantes de los trabajadores, la patronal se niega a negociar nada. Recordemos que de realizarse finalmente la huelga, comenzaría en la noche del domingo de resurrección al lunes. Y Trax ha recibido el encargo para redactar el proyecto de reforma integral del edificio polifuncional de la Policía Local. Este edificio, situado en las Puertas del Campo, va camino de cumplir 30 años desde su construcción sin que se haya sido objeto de ninguna obra de conservación y acondicionamiento. Y la agrupación deportiva Ceuta ya está de vacaciones de Semana Santa. Tras entrenarse ayer y hoy, la plantilla blanca tendrá descanso hasta el próximo lunes, cuando empezará a preparar el partido ante el Utrera. Viene bien porque recarga pilas, terminamos de recuperar a los lesionados y de cara al tramo final, a estos últimos 4 partidos, pues va a ser importante, ¿no? Va a ser importante porque mientras más efectivo tengamos dentro del grupo y más competencia haya, pues muchísimo mejor para ellos y para mí, ¿no? Así que siempre viene bien este descanso. Es cierto que nos pide también un momento bueno a nosotros, pero bueno, de aquí a final de temporada recargarán pilas. Bien, pues estos son algunos de los principales titulares del día con los que ya comenzamos el tiempo para la información de la televisión pública. Los populares han visitado esta mañana la zona de Valera, Valiño y Solís, y desde allí el candidato al Congreso ha recordado el incremento que ha experimentado la presión migratoria que sufre nuestro país durante los meses de gobierno de Pedro Sánchez. Además, por otra parte, ha incidido en los datos de empleo resultantes de los gobiernos populares y socialistas. Desde la barriada de la Libertad, el candidato del PP al Congreso ha hablado de inmigración. Así se ha referido al incremento experimentado, según ha dicho, en este ámbito en los meses de gobierno del PSOE. España se ha convertido en la principal puerta de entrada de inmigración irregular en la Unión Europea. Eso es consecuencia principalmente de las negligentes políticas del gobierno de Pedro Sánchez, de ese efecto llamada que se produjo desde su llegada al gobierno. Es por esto por lo que apuesta por aplicar las políticas que ya puso en marcha el gobierno de Rajoy de cooperación con los países de origen y tránsito y de lucha contra las mafias. En este sentido, Martínez recuerda al PSOE que pese a contar con disponibilidad presupuestaria no han hecho nada en la frontera. Pero el Partido Socialista, en los 9 meses que ha estado en el gobierno de la Nación, se encontró con un presupuesto que ya incluía una dotación de 1,5 millones de euros para hacer obras en la frontera del Tarajal. Se encontró con un proyecto de frontera inteligente y lamentablemente, al margen de muchas palabrerías, al margen de muchos compromisos públicos y de mucho marketing, la realidad es que se ha ejecutado 0 euros de aquel presupuesto que dejó el gobierno del Partido Popular. Nosotros también presupuestamos en un gasto plurianual cerca de 16 millones de euros para acometer esa frontera. También los populares apuestan por que los MENA retornen con sus familias y por endurecer las condiciones de acceso a la nacionalidad y modificar el Código Civil en este sentido, tal y como ya se aprobó en pleno. Por otra parte, y en materia de empleo, el exsenador ha comparado los gobiernos populares y socialistas. Cuando gobernaba el Partido Popular se han creado, con José María Aznar, 5 millones de puestos de trabajo, con Mariano Rajoy 3,5 millones de puestos de trabajo. Y sin embargo, cuando gobernaba Zapatero se destruyeron 3 millones de puestos de trabajo y ahora
con el señor Pedro Sánchez en una situación de crecimiento económico, resulta que hay 135.000 personas apuntadas más al desempleo de las que había cuando salió el gobierno de Rajoy. Y en materia de encuestas, Martínez recuerda que lo mejor es esperar al 28 de abril. Como no puede ser de otra manera, será lo que los ciudadanos decidan el 28 de abril. El PSOE de Ceuta ha recibido este martes la visita del secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Simancas, quien en rueda de prensa ha asegurado sentirse ilusionado con la posibilidad de que 30 años después Ceuta cuente con un representante del PSOE en el Congreso. De hecho, Simancas ya ve al candidato del partido, José Simón, en varias de las comisiones de la Cámara Baja. También ha valorado el trabajo realizado por la delegación del Gobierno en la frontera y ha anunciado que en septiembre, si sigue gobernando Pedro Sánchez, se verán los resultados del Plan Integrado de Empleo con puestos de trabajo estables y dignos. Optimista se ha mostrado Rafael Simancas con la expectativa de que el PSOE consiga el diputado por Ceuta, teniendo en cuenta los resultados que arrojan los sondeos publicados. Por fin, 30 años después, en el Congreso de los Diputados haya una voz socialista representando a la ciudad de Ceuta. Es por ello que el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista ha pedido al electorado que aglutine el voto progresista y moderado en el PSOE, para así avanzar y dejar de lado los recortes del PP. Todo el voto que huye de la radicalidad, todo el voto que apuesta por las mejoras en lugar de por los recortes, todo el voto que quiera apostar por el avance en lugar de por el retroceso, todo el voto aglutinado en torno al Partido Socialista. A pesar de ello, Simancas pide que no haya excesos de confianza, especialmente ante la posibilidad de que el PP, Ciudadanos y Vox puedan repetir el pacto alcanzado en Andalucía. Sobre posibles coaliciones para el PSOE, Simancas no descarta ninguna opción, incluyendo los independentistas. Todas nuestras leyes orgánicas las hemos sacado adelante pactando, con más de 180 diputados, la mayor parte de ellas. Bueno, pues por ese camino queremos seguir. Gobierno socialista, un gobierno con independientes progresistas, que es lo que tenemos ahora, y un ofrecimiento al conjunto de los representantes de los ciudadanos para que respalden iniciativas que entendemos que son positivas para el conjunto de la sociedad. El PSOE ha aprovechado la visita de Simancas para anunciar que desde junio habrá controles biométricos para todo aquel que cruce la frontera. José Simón ha insistido en que Ciudadanos llega tarde a su propuesta de inversión tecnológica en el Tarajal, dado que el gobierno socialista ya está trabajando en ello. Vox ha visitado esta mañana el Mercado Central y su candidato al Congreso ha aludido a las pensiones. Su partido aboga por el sistema mixto, un porcentaje de capitalización y el resto de reparto. También ha aludido Rafael Rodríguez a la protección de los más vulnerables, dando agilidad burocrática a la ley de acompañamiento, que desde la época de Zapatero supone una serie de farragosos trámites para su obtención, llegando en algunos casos incluso tarde y aun siendo muy social. Visita de Vox al Mercado Central. Allí han distribuido sobres con papeletas. Antes, su candidato al Congreso ha hablado de pensión. Se ha referido al aumento del 9 al 11% en el gasto, que supone 145.000 millones para casi 9 millones de pensionistas. Una parte capitalización y otra parte reparto. Creemos que esto es fundamental, ya que España es un país que está envejeciendo cada vez más, un país donde la longevidad de vida va en aumento y donde la natalidad va disminuyendo. Más luego los jóvenes tardan en incorporarse al puesto de trabajo. También lo ha hecho sobre la ley de acompañamiento y sus trabas burocráticas para que lleguen las ayudas a los más vulnerables. Para nosotros es fundamental, es un pilar fundamental de la sociedad esta ley de acompañamiento, y creo que es una norma muy social y que la sociedad debe volcarse con las personas más vulnerables. Como les anunciábamos, ya se ha hecho pública la lista del Partido Popular para la Asamblea de Ceuta. Se trata de una lista encabezada por Juan Vivas y Mabel Deu y en las que destacan muchas caras nuevas. El Comité Electoral del Partido Popular ya ha elaborado la candidatura que presentará este partido a las próximas elecciones a la Asamblea de Ceuta, encabezada por el presidente regional del partido y presidente de la ciudad, Juan Vivas. La composición de la lista es la siguiente. En el número 2, Mabel Deu. En el número 3, Carlos Rontomé. En el 4, Kisi Chandiramani. En el 5, Francisco Javier Guerrero. En el 6, Dunia Mohamed. En el 7, Alberto Gaitán. En el 8, Lorena Miranda. En el 9, Yamal Dris.
En el 10, Alejandro Ramírez. En el 11, Francisco Javier Perecita. En el 12, Juan Antonio Valencia. En el 13, María del Mar Sánchez. En el 14, Rafael Martínez Peñalver. En el 15, Mina Mohamed. En el 16, Raju Chivdasani. En el 17, Francisco Javier Olmedo. En el 18, Víctor Manuel Ríos. En el 19, María Nieves Roche. En el 20, Marian Yamar. En el 21, Pedro José Bellón. En el 22, Hodman Hussein. En el 23, Manal Mohamed. En el 24, Inmaculada Domene. Y en el 25, José Manuel Ávila Rivera. Los suplentes son Pelayo Alcaina, Miriam García y Rocío Almagro. El Boletín de la Ciudad recoge hoy el encargo a Traxa de la redacción del proyecto para reformar el polifuncional de las Puertas del Campo, un edificio que tiene ya 30 años. El BOCE ha publicado el encargo a Traxa de la ejecución de la redacción del proyecto básico y de ejecución de reforma integral del edificio polifuncional de la Policía Local. Este edificio de las Puertas del Campo, y que alberga entre otros servicios a la Policía Local, va camino de cumplir los 30 años sin que desde su inauguración se haya llevado a cabo ninguna obra de conservación y acondicionamiento que permita dar un uso más racional y seguro a estas instalaciones. Son muchas las necesidades de reparación, desde las cubiertas hasta los sótanos, pasando por toda la carpintería metálica, baños y juntas de dilatación que presentan importantes deficiencias. A todo esto hay que añadir la obligación de aumentar las medidas de seguridad, tanto interior como perimetral, así como adecuar sus dependencias tras un aumento muy considerable de la plantilla que se ha producido desde su inauguración y que requiere de una nueva distribución de las zonas de trabajo para mejorar la eficacia del trabajo de las distintas unidades. De igual forma, es preciso conseguir mejorar la operatividad de algunas instalaciones que en estos momentos no pueden ser utilizadas. El presupuesto es de 135.988 euros con 45 céntimos, siendo el plazo de ejecución de 5 meses contados desde la fecha de comunicación del decreto en cuestión. La huelga en el sector de la limpieza sigue en pie, así lo ha anunciado el Comité de Empresa de Trace tras la reunión celebrada este martes entre la patronal y la administración. Según los representantes de los trabajadores, la patronal se niega a negociar nada, ni siquiera hacer efectivo el IPC. El Comité de Empresa de la adjudicataria de la limpieza pública viaria asegura haber renunciado a muchas de sus reivindicaciones y reducirlas a 2. Este pago del IPC y un día más de asuntos propios, con la duración de un año de convenio en el que al juicio del comité supondría un coste mínimo para la patronal. Recordemos que de realizarse finalmente, la huelga comenzaría en la noche del domingo de resurrección al lunes. La Residencia Gerón ha acogido la semblanza de la Semana Santa a Paso de Cristo a cargo de miembros de la tertulia flamenca. Han intervenido Margari Meléndez, Pepe Escobedo y Yolanda Heredia entonando saetas, algo que da sentido a la Semana Santa y una forma de hacer partícipe de esta Semana de Pasión a todos nuestros mayores. Actuación de 3 miembros de la tertulia flamenca en la Residencia Gerón. Pepe Escobedo hizo de introductor presentando a sus 2 compañeras Margari Meléndez y Yolanda Heredia, 2 voces que emocionaron a los asistentes con sus sentimientos. La semblanza de la Semana Santa que hacemos todos los años, este año 2019, y la hacemos aquí en el Centro de Mayores de Gerón, y voy a cantar yo, Pepe Escobedo, ¿no? Primero, dice, acompañado de 2 damas como es Margari Meléndez y Yolanda Heredia, que son 2 grandes saeteras, y vamos a hacer pues un recital de saetas dentro de todo lo que nosotros aportamos al mundo de esto de la pasión, vida y muerte de Jesucristo y la Santísima Virgen María. El recital de saetas a Paso de Cristo dentro de la semblanza de la Semana Santa de Ceuta tuvo lugar en la capilla de la residencia, que se encontraba abarrotada. Los tambores, ay, 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 va tu pena, dolorosa, que hasta el aire
se conmueve. Un bello retazo de uno de los aspectos más señalados de la Semana Santa, una muestra sonora del sentimiento llevado a la exaltación de la pasión y muerte de Cristo. De tu brotan rosas que pinchan como alfileres. Y precisamente hoy es el Día de la Voz, un instrumento que utilizamos cada día para informarles y para contarles lo que ocurre en nuestra ciudad. Con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia del cuidado de la voz y la detección a tiempo de enfermedades que afectan a las cuerdas vocales, cada 16 de abril se celebra el Día Mundial de la Voz. Esta jornada se conmemora desde 1999 con el fin de difundir la necesidad del cuidado de la voz por ser un factor de gran importancia para la comunicación interpersonal, un instrumento de trabajo para muchas personas y un medio de expresión. Alrededor del 5% de la población sufre algún trastorno en sus cuerdas vocales y que requiere de una atención médica especializada. Aquí van 5 recomendaciones que os ayudarán a cuidar la voz y disminuir la probabilidad de afecciones. No hablar en ambientes ruidosos. No hablar en exceso, ya que a veces es muy importante dejar descansar la voz durante periodos de 15 a 20 minutos. Hidratarse correctamente, pues se deben beber unos 2 litros de agua al día para que la mucosa que recubre las cuerdas vocales esté correctamente hidratada. No carraspear, ya que este es un comportamiento de esfuerzo traumático para las cuerdas vocales y podría dañarlas. Y por último, evitar los irritantes laríngeos como el humo y el polvo. Aspectos como la contaminación de las ciudades, el humo del tabaco o las áreas polvorientas predisponen para que aparezcan lesiones en las cuerdas vocales. Y en materia deportiva, la agrupación deportiva Ceuta ya está de vacaciones de Semana Santa. Tras entrenarse ayer y hoy, la plantilla blanca tendrá descanso hasta el próximo lunes, cuando empezará a preparar el partido ante el Utrera. El Ceuta ya disfruta de unos días de vacaciones con motivo del parón de la competición en el grupo 10º de Tercera División por la Semana Santa. El equipo de Juan Ramón Martín se ha ejercitado el lunes y el martes y ahora tendrá unos días de descanso hasta el próximo lunes, cuando empezará a preparar su próximo partido, el que le enfrentará al Club Deportivo Utrera el sábado 27 de abril a las 6 de la tarde. Este partido se adelanta para que no coincida con la jornada de elecciones generales del domingo. Juan Ramón entiende que su equipo va a agradecer estos días de descanso. Viene bien porque recarga pilas, terminamos de recuperar a los lesionados y de cara al tramo final, a estos últimos 4 partidos, pues va a ser importante, ¿no? Va a ser importante porque mientras más efectivo tengamos dentro del grupo y más competencia haya, pues muchísimo mejor para ellos y para mí, ¿no? Así que siempre viene bien este descanso. Es cierto que nos pide también un momento bueno a nosotros, pero bueno, de aquí a final de temporada recargarán pilas y dan ese oxígeno que le hace falta también a los jugadores. El Ceuta llega al parón de Semana Santa en el tercer puesto de la clasificación con 71 puntos, uno más que el Jerez Deportivo, que es el cuarto en la tabla, 2 más que los Barrios, quinto, y 4 más que el Betis Deportivo, sexto clasificado. Tras la última jornada, el Cádiz B es el nuevo líder, con 5 puntos más que el Ceuta, mientras que el Utrera cayó al segundo puesto tras su pinchazo ante el Sevilla C y ahora tiene 4 puntos más que el cuadro Caballa antes de visitar el estadio Alfonso Murube. Cadistas y utreranos tienen bastante encarrilada su presencia en el playoff de ascenso y parecen quedar en juego 2 plazas y 4 aspirantes, el Ceuta, el Jerez, los Barrios y el Betis Deportivo, con ventaja para los Caballas y 2 enfrentamientos directos contra Utrera y Betis Deportivo en el Murube. Anuar Tuami no podrá jugar más esta temporada con el Real Valladolid. El centrocampista ceutí sufrió el pasado domingo ante el Getafe una lesión que le va a impedir disputar el último tramo de la competición, en el que los blanquivioletas se van a jugar la permanencia en Primera División. Anuar Tuami sufre una lesión miotendinosa del bíceps femoral izquierdo con rotura parcial del tendón del bíceps
con lo que tendrá que permanecer entre 8 y 10 semanas de baja. El centrocampista ceutí del Real Valladolid no podrá volver a jugar, por tanto, en lo que resta de la presente temporada. Anwar, que se encontraba en su mejor momento de la temporada, con un papel protagonista al convertirse en un futbolista indiscutible en los últimos meses para Sergio González, no podrá ayudar a su equipo en la lucha por el objetivo de la permanencia en Primera División. El jugador ceutí ha mostrado su dolor en las redes sociales, con dos imágenes, una tras la lesión y otra tras el final del partido. El caballa se lamentaba por su inoportuna lesión, aunque se mostraba optimista de cara a las opciones del Valladolid de seguir en primera, algo que ya había manifestado días antes. Yo creo que es el momento de liberarse, sacar el juego que tenemos cada uno, porque tenemos un gran equipo, muy buenos jugadores y somos capaces de sacarlo. Anwar, que tiene contrato con el Valladolid hasta 2020, debutó esta temporada en Primera División y también marcó su primer gol en la máxima categoría, nada menos que en el partido ante el Real Madrid. Hacía 21 años que un futbolista ceutí no jugaba en primera tras la marcha de Nayín del Real Zaragoza. Y el Comité Nacional de Fútbol Sala ha acordado que el partido aplazado de la Segunda División Femenina entre el Hércules y el Cádiz se dispute mañana, miércoles santo. Será a partir de las 7 de la tarde en el pabellón Guillermo Molina. El Comité Nacional de Fútbol Sala ha acordado que el partido de la 23ª jornada en el grupo tercero de la Segunda División Femenina de Fútbol Sala entre el Club Deportivo Hércules y el Cádiz Polideportivo se dispute este miércoles santo a partir de las 7 de la tarde en el complejo deportivo Guillermo Molina. Esta decisión ha trastocado los planes del Hércules, que había decidido descansar en la Semana Santa al no haber jornada de liga el 21 de abril. El partido contra el Cádiz Polideportivo no se disputó en su día, el pasado 24 de marzo, por el temporal de levante en el Estrecho, aunque ese día la agrupación deportiva Ceuta se enfrentó al Gerena en el Estadio Alfonso Murube, o el día anterior el Camoens se midió al Hispalis en el Martínez Pirri, y es que realmente en ningún momento se suspendió por completo la conexión marítima en el Estrecho. La directiva del Hércules había solicitado jugar el partido el miércoles 10 de abril, aprovechando la Semana Blanca, pero al no existir acuerdo entre los dos clubes en la nueva fecha, ha sido el Comité Nacional de Fútbol Sala el que ha fijado el partido este miércoles santo. El equipo de Juanma López entrena y disputa sus encuentros en el Polideportivo La Libertad, pero al no estar disponible esta instalación, el duelo tendrá lugar en el pabellón que se encuentra en el recinto sur. El Hércules, que es colista con 3 puntos, necesita ganar al conjunto gaditano, que ocupa la 10ª posición de la tabla, si quiere albergar alguna esperanza de poder eludir el descenso. Bien, y momento ya de conocer las previsiones meteorológicas para los próximos 2 días. Mañana miércoles tendremos cielo soleado con intervalos nubosos y altas probabilidades de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 16 de mínima. El viento será de componente variable. Y respecto al jueves tendremos intervalos nubosos con altas probabilidades también de lluvia. Las temperaturas oscilarán entre los 21 grados de máxima y los 14 de mínima. El viento será de componente oeste. Nos acompañará, por lo tanto, poniente. Y la farmacia de guardia para el día de hoy es la farmacia Puya, en la calle Teniente Coronel Gaultier, número 12. El número de la Cruz Roja premiado en el día de hoy ha sido el 652. Bien, pues hasta aquí la información del día de hoy. Gracias por elegirnos una noche más y mañana miércoles de Semana Santa volvemos. Que pasen muy buena noche y hasta mañana.